La noche que ella murió. Solimán no lloró. Pero esa no es la parte extraña. Lo extraño es esto. Después de enterrarla, 3 hombres murieron. Una mujer desapareció sin dejar rastro. Y un objeto fue escondido de tal forma que nadie volvió a verlo jamás. Ese objeto estaba en sus manos esa misma noche. Y lo que había dentro de esa caja podía destruirlo todo. Al hombre más poderoso del mundo. A su dinastía. A la versión oficial de una historia que ya llevaba décadas siendo mentira. Solimán lo sabía. Por eso no la quemó. Por eso no la tiró al Bósforo. Por eso la cargó consigo durante 8 años, sin poder abrirla y sin poder destruirla. Esto es lo que el registro oficial nunca te va a contar. Y al final de esta historia, no solo vas a saber qué había en esa caja. Vas a entender por qué el Imperio Otomano, en el pico absoluto de su poder, comenzó a pudrirse por dentro la misma noche en que Hürrem Sultana exhaló su último aliento. La muerte de una mujer. El silencio de un hombre. Una caja de cedro con un broche de granada. Y una verdad que tocó cada trono, cada guerra y cada ejecución que vino después. Quédate. Porque la historia que todos conocen, no es la historia real. Corría el año 1558. El Imperio Otomano se extendía desde las puertas de Viena hasta las costas del Golfo Pérsico. Controlaba el Mediterráneo. Aterrorizaba a Europa entera. Bajo Solimán el Magnífico, había alcanzado una sofisticación militar, arquitectónica y jurídica que ningún rival podía igualar. Pero dentro de los muros del palacio, el poder nunca funcionó con oro ni con ejércitos. Funcionó con información. Y nadie lo entendió mejor que Hürrem. Ella había llegado al palacio como concubina. Sin nombre propio en los registros. Sin familia que la protegiera. Sin ningún derecho garantizado en un sistema diseñado para hacer invisibles a las mujeres. Pero Hürrem no era invisible. En las décadas que pasó transformándose de concubina a esposa legal del sultán, la primera mujer en lograr eso en la historia otomana, había acumulado algo mucho más peligroso que influencia política. Había acumulado documentación. Y eso, en el palacio de Topkapi, era el arma más letal que existía. 3 semanas antes de morir, Hürrem todavía dictaba cartas. Sus manos habían perdido la fuerza. La enfermedad le había robado el pulso meses atrás. Pero su voz seguía ahí. Ahar, su asistente más cercana, una mujer siria de 35 años que había servido a Hürrem durante más de 15, estaba sentada junto a la cama con la tinta aún húmeda en los dedos, transcribiendo cada palabra. La habitación olía a alcanfor y clavos. Se quemaban constantemente cerca de los enfermos. Supuestamente purificaban el aire. En realidad enmascaraban el olor de un cuerpo que se apagaba. Hürrem sabía lo que ese olor significaba. Ella misma lo había ordenado. Las cartas que dictó ese último mes no eran cartas de amor. No eran oraciones. Los historiadores que más tarde catalogaron su correspondencia los describieron, con un lenguaje cuidadosamente esterilizado, como documentos de naturaleza administrativa sensible. La clase de fraseología que los cortesanos usaban cuando querían decir, peligrosa. ¿Qué contenían esas cartas? Aquí es donde el registro oficial se vuelve deliberadamente vago. Pero 2 fuentes independientes coinciden en el contorno de la historia, un despacho diplomático veneciano de 1559, y las memorias de un eunuco de palacio llamado Mehmed Aga, quien sobrevivió hasta el reinado de Selim II. En sus últimas semanas, Hürrem no estaba escribiendo recuerdos. Estaba compilando. Recopilando. Completando algo que había construido en secreto durante años. Un sistema de información sobre los movimientos del poder real dentro del palacio. No la versión oficial, la que aparecía en los registros.
La versión real, quién había ordenado qué, quién había mentido sobre qué, quién había construido una acusación fabricando evidencia de la nada. Todo documentado. Todo con testigos. Todo guardado. Pero lo más peligroso no era lo que Hurrem sabía sobre sus enemigos. Era lo que sabía sobre las personas más cercanas a Solimán. Mehmed Aga tenía 23 años en 1558. Había nacido en Circasia, fue vendido al palacio a los 9 años, y había ascendido gracias a una combinación de discreción y una memoria extraordinaria. Podía recordar conversaciones enteras, palabra por palabra, días después de haberlas escuchado. Era el tipo de persona alrededor de la cual la gente poderosa hablaba, convencida de que no estaba escuchando de verdad. Siempre estaba escuchando. En sus memorias, describe una noche a finales de marzo de 1558 en que fue convocado a las cámaras de Hurrem. No por la propia sultana, sino por Ajar. Se le pidió que trajera una caja específica del tesoro, madera de cedro, no más grande que un documento legal doblado en dos, con un broche de latón grabado con una pequeña granada. La granada volvería a aparecer. Mehmed Aga trajo la caja. No le permitieron ver lo que colocaron adentro. Lo despidieron antes de que se cerrara la tapa. Pero anotó un detalle que llevaría a los historiadores a discutir durante generaciones. La caja que él cargó hacia adentro, se sentía más ligera que la que Ajar cargó hacia afuera. Algo había sido añadido. Algo había sido retirado. O ambas cosas. Todo esto estaba conectado con esa caja. Y lo que había dentro, podía destruirlo todo. Cuando Hurrem murió el 15 de abril de 1558, la caja de cedro estaba en sus cámaras. Mehmed Aga lo confirma. El despacho veneciano de Marco Trevisani, quien tenía fuentes directas dentro del palacio, también menciona un pequeño cofre de cedro en las horas que siguieron a la muerte de la sultana. Ambas fuentes coinciden en una sola cosa. Para el amanecer, Solimán ya la tenía en sus manos. Lo que ninguna de las dos pudo explicar fue qué hizo él con ella después. Solimán tenía 64 años cuando Hurrem murió. Se sentó solo en el salón del diván, esa gran sala dorada donde se decidían los destinos de los imperios, y permaneció ahí hasta que el sol salió. Sin sirvientes. Sin visires. Sin que nadie le llamara desde el otro lado del patio. Solo el hombre más poderoso del mundo, inmóvil sobre un trono construido para conquistadores, sosteniendo entre sus manos una caja de cedro que no podía ni abrir ni destruir. Nadie entró. Nadie salió. Lo que ocurrió dentro de esa sala, esa noche, cambió el destino del imperio. Hurrem no había sido simplemente su esposa. No había sido simplemente su socia política. Había sido algo que el palacio no tenía nombre para describir, el sistema nervioso central de una red de información que monitoreaba cómo funcionaba el poder real dentro del imperio. Sin ella, Solimán estaba navegando a ciegas dentro de su propia casa. Y él lo sabía. La mañana siguiente a su muerte, convocó a su gran visir, Rustem Pasha. La reunión duró 4 horas. Lo que se discutió no quedó registrado. Pero lo que ocurrió después habla por sí solo. En el transcurso de esa semana, 3 altos funcionarios del palacio fueron trasladados de Estambul. No fueron deshonrados públicamente. No fueron ejecutados. Simplemente, trasladados. Uno a El Cairo. Uno a Belgrado. Uno a un puesto tan remoto en Anatolia que el nombramiento, incluso en el lenguaje árido del registro administrativo, se lee como una forma de exilio. Los 3 habían estado, de distintas maneras, cerca del hogar de Hurrem. Aquí es donde la historia cambia por completo. Rustem Pasha entendía exactamente lo que Solimán estaba haciendo. Llevaba más de 2 décadas casado con Mirima, hija de Hurrem, lo que le daba una visión excepcional del funcionamiento de la red de la sultana.
Y sabía que cualquier cosa que ella hubiera compilado en esa caja de cedro, ahora estaba en manos de Solimán. Únicamente de Solimán. Mehmed Aga describe haberlo visto en el corredor fuera de la sala del trono, la mañana del 17 de abril. Completamente inmóvil. Sin moverse hacia ningún destino. Un hombre calculando si el suelo bajo sus pies era sólido. No lo era. Rustem Pasha murió 7 meses después, en julio de 1561. La causa oficial fue enfermedad. Mehmed Aga, escribiendo décadas después, no acusa directamente. Solo anota la secuencia. 3 funcionarios transferidos. Gran visir muerto. Y la caja, todavía sin dar cuentas de su paradero. Hablemos de lo que los historiadores creen que contenía esa caja. Porque aquí es donde la historia se vuelve genuinamente peligrosa. Lo que Hürrem había estado construyendo no era un archivo personal. Era un sistema institucional de documentación. A lo largo de décadas gestionando la política doméstica más compleja del mundo conocido, había acumulado registros de decisiones que jamás debían haber sido documentadas. Órdenes privadas. Acuerdos privados. Confesiones privadas entre hombres que se creían intocables. Y una parte muy específica de esa documentación concernía a la muerte de Mustafa. En 1553, Solimán había ordenado la ejecución de su propio primogénito y heredero. El príncipe Mustafa. Brillante. Querido por el ejército. Querido por el pueblo. Ejecutado bajo sospecha de traición contra su propio padre. La ejecución se llevó a cabo en la propia tienda de Solimán, durante una campaña militar. Mustafa entró. No salió. Su padre estaba sentado al otro lado de una cortina, escuchando. La versión oficial, establecida con rapidez y repetida sin cesar, era que Mustafa había conspirado con el sasafávida para apoderarse del trono. Que las pruebas le fueron presentadas a Solimán. Que la decisión, aunque agonizante, fue legal. Pero lo que la caja de cedro podría haber contenido era algo completamente distinto. Documentos que sugerían que las pruebas habían sido fabricadas. No por Hürrem. Por Rustem Pasha. Quien era, para ser claros, también el yerno de Hürrem. Esta es la oscuridad dentro de la oscuridad. Y Solimán lo sabía cuando decidió no quemarla. Si Hürrem había pasado años reuniendo en silencio evidencia de que Rustem manipuló las pruebas contra Mustafa, lo que poseía era un arma de doble filo de destrucción extraordinaria. Podía exonerar a Mustafa retroactivamente. Podía destruir a Rustem. Y podía hacer una pregunta sobre el propio Solimán que ningún sultán podría sobrevivir. ¿Lo sabía él? ¿Había elegido no saberlo? La distinción era la diferencia entre un hombre que fue engañado y un hombre que fue cómplice. Mehmed Aga no responde esa pregunta. Es demasiado cuidadoso. Pero registra que en los meses posteriores a la muerte de Hürrem, cuando los poetas de la corte normalmente habrían compuesto elegías públicas para una consorte real fallecida, Solimán no encargó ninguna. Tampoco las prohibió. Simplemente no las encargó. El silencio era deliberado. No conmemoras públicamente a alguien cuando simultáneamente estás decidiendo qué hacer con sus secretos. Pero eso no era lo más peligroso. Ajar sabía exactamente lo que había en esa caja. Había transcrito las últimas cartas de Hürrem. Había estado presente cuando se cerró la tapa. Era, por definición, la única persona viva fuera de Solimán que conocía el contenido completo de ese archivo. Fue retirada del palacio en menos de 3 semanas tras la muerte de Hürrem. No fue ejecutada. No fue deshonrada. En el lenguaje del palacio, fue retirada a la vida privada. Se le dio un hogar modesto. Un estipendio. Se le dio, en otras palabras,
una desaparición cómoda y meticulosamente organizada. Tenía 37 años. Se fue rápido. Se fue en silencio. Y se fue antes de que Solimán tomara cualquiera de las otras decisiones respecto al hogar de Hurrem. Ella fue la primera. Mehmed Agha la describe con una precisión que sugiere respeto genuino, una mujer de quietud inusual, que podía estar en una habitación durante una hora y abandonarla sin que nadie estuviera seguro de que había estado allí. Esa quietud, al final, se volvió absoluta. Nunca habló públicamente de las últimas semanas de Hurrem. Nunca produjo documentación alguna. Vivió otros 31 años en su pequeño hogar fuera de Estambul, muriendo en 1589 a los 68 años. Sin memorias. Sin cartas. Sin nada. Pero existe un fragmento. Un único documento sobreviviente, un registro legal de 1561, conservado en el Archivo Otomano de Estambul, que muestra que Ajar presentó una petición por una disputa de límites de propiedad. Rutinario. Aburrido. Exactamente el tipo de documento que sobrevive porque nadie creyó que importaba. La petición estaba escrita de su propia mano. Y en el margen, apenas visible, casi con certeza jamás pensada para ser leída por nadie fuera del contexto inmediato del procedimiento legal, hay una referencia a un recipiente de cedro que alguna vez había estado a su cuidado. Es la única vez que ella lo mencionó. La nota nunca fue investigada. Había comprendido algo que mucha gente en su posición nunca lograba entender, que sobrevivir no solo requería el silencio. Requería la apariencia de no tener nada que valiera la pena silenciar. Se había hecho pequeña. Se había hecho segura. Y vivió. Lo que Solimán hizo después, nadie lo esperaba. No la destruyó. Pasaron 8 años. 8 años en los que el hombre más poderoso del planeta tuvo en su posesión algo que, con una sola orden, podía hacer desaparecer. Podía quemarla en una tarde. Podía hundirla en el Bósforo a medianoche. Podía dársela a su gran visir con instrucciones simples. No lo hizo. Solimán tenía 72 años y estaba muriendo cuando lanzó su 13ª campaña militar hacia Hungría, en contra de todos los consejos médicos, en contra del criterio de sus funcionarios más confiables. Los historiadores suelen explicarlo como orgullo. Como el deseo de morir como guerrero. Pero Mehmed Agha ofrece un marco diferente. En las semanas previas a la partida, Solimán supervisó personalmente la extracción de varios objetos de las cámaras privadas del palacio. Objetos que habían estado almacenados ahí, sin ser tocados, durante años. Entre esos objetos había una caja de cedro. El broche con la granada. Una última aparición. Solimán se la llevaba consigo a la campaña. Piensa en lo que eso significa. Un hombre que sabe que está muriendo. Que lleva 46 años en el trono. Que tiene hijos, nietos, una dinastía que lo sobrevivirá siglos. Un hombre que podría haber destruido esa caja en cualquier tarde de cualquier día de los 8 años anteriores. En cambio, la carga en un vagón separado, bajo guardia personal, sin inventario oficial, hacia su última guerra. No confía en nadie en Estambul con lo que aquello contiene. Solimán murió el 6 de septiembre de 1566, frente a la fortaleza de Sigetvar, la noche anterior a que la fortaleza cayera. Su muerte fue ocultada al ejército durante 3 semanas. Su cuerpo fue transportado de regreso a Estambul en una litera sellada. Sus efectos personales fueron catalogados 2 veces, una por el tesorero de campaña, otra por un funcionario enviado por el entrante sultán Selim II. La caja de cedro no aparece en ninguno de los 2 catálogos. No aparece en el inventario del palacio durante la transición de poder. No aparece en ningún lugar. En algún punto entre la tienda de Sigetvar y la sala del trono en Estambul, el objeto desapareció.
o fue colocado exactamente donde Solimán había decidido que debía ir. Selim II llegó al poder como lo que era, el plan de emergencia. Mustafa era el heredero original. Mustafa estaba muerto. Bayaceto era la alternativa. Bayaceto había huido y fue asesinado en 1561. Selim era lo que quedaba. Él lo sabía. No tenía ilusiones sobre la arquitectura de su propia supervivencia, el sistema lo había elegido por eliminación, no por designio. Ese conocimiento lo hacía extremadamente sensible a cualquier cosa que pudiera deslegitimar retroactivamente su reclamación al trono. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Uno de los primeros actos de Selim II como sultán fue encargar una revisión exhaustiva del archivo personal de su padre. No el archivo del Estado. No los registros de campaña. El archivo personal. La revisión tomó 14 meses. Fue llevada a cabo por 3 secretarios del palacio bajo la supervisión directa del eunuco negro jefe. El informe resultante tenía 93 páginas. Nunca ha sido publicado en su totalidad. Los fragmentos que han sobrevivido lo describen como un resumen integral de los materiales revisados y resueltos. Lenguaje burocrático. Lenguaje que dice, encontramos cosas, y las manejamos. Pero el historiador otomano Mustafa Ali, escribiendo en la década de 1580, suficientemente cerca de los eventos como para haber hablado con testigos directos, incluye una línea que ha generado décadas de debate académico. Traducida del turco otomano, entre los documentos resueltos en ese periodo había varios de carácter genealógico y testimonial, cuya existencia habría resultado disruptiva para el orden vigente. Genealógico, concerniente a linajes sanguíneos, paternidad, quien tiene derecho legítimo al trono. Testimonial, declaraciones de testigos. Evidencia. Cosas que alguien vio y escribió. Documentos que podían cambiar quién tenía derecho al trono. Si el archivo de Hurrem contenía lo que los historiadores sospechan, si había testimonios formales de personas que habían participado en la fabricación de las pruebas contra Mustafa, entonces exonerar a Mustafa retroactivamente era también, de manera directa, deslegitimar a Selim. Selim lo habría entendido de inmediato. Y los 3 hombres que recibieron concesiones de tierras extraordinarias en los meses posteriores a su ascenso, hombres que habían estado en el círculo interior en Esigetvar, habrían entendido exactamente por qué estaban siendo recompensados. Habían entregado algo. Habían asegurado que la caja llegara a donde Selim pudiera encontrarla. Y Selim, una vez que la encontró, hizo lo que Solimán no había podido hacer durante 8 años. La destruyó. Pero aquí es donde la historia da su último giro. En 1968, una archivista turca llamada Nimet Kurat, trabajando entre una caja de documentos mal categorizados del siglo XVI tardío, encontró algo que había sido archivado bajo el reinado equivocado. Era un documento parcial. 11 páginas. Con daños por humedad en un borde. Las últimas 3 páginas completamente ilegibles. Escrito con una caligrafía consistente con la práctica del palacio en la década de 1550. Había sido catalogado en la reorganización archivística de la década de 1880 como perteneciente al reinado de Selim II. No pertenecía ahí. Kurat reconoció las convenciones de datación, las formas de letras específicas. Esto había sido escrito durante el reinado de Solimán. Y el contenido, lo que era legible, no era administrativo. Era testimonial. Estructurado como una declaración formal de testigo, el tipo usado en los procedimientos legales otomanos, describía una secuencia de eventos en 1552 y 1553. Los nombres contenidos habían sido parcialmente oscurecidos con tinta aplicada sobre el texto original, una adición posterior deliberada. Pero la estructura de los eventos descritos era lo suficientemente clara para reconstruir. Alguien había presenciado una conversación.
Una conversación en la que se discutió, preparó y formalizó la construcción de una acusación particular. Una acusación que no emergió de evidencia descubierta, sino de una decisión tomada de antemano. La acusación contra Mustafa. Kurat publicó un artículo académico cuidadoso y mesurado en 1971. Señaló los problemas de procedencia del documento, su ilegibilidad parcial, las limitaciones de lo que podía confirmarse. Fue metódica. Fue contenida. Pero lo había encontrado. Un fragmento de lo que Hurrem había construido. Una copia, o una porción de una copia, que había sobrevivido la revisión de Selim, sobrevivido la orden de destrucción, sobrevivido 4 siglos de política palaciega y ocultamiento deliberado. 11 páginas. Suficientes para confirmar la forma de lo que había existido. No suficientes para probar la totalidad. Pero ahí estaban. Aquí está la pregunta que permanece sin respuesta. Solimán cargó esa caja a través de un imperio durante 8 años. Era el sultán. No había autoridad por encima de él. Ningún tribunal que pudiera obligarlo. Ninguna fuerza que pudiera exigirle cuentas. Podría haber destruido todo en una tarde de cualquier día de esos 8 años. No lo hizo. ¿Por qué? La respuesta romántica es el duelo. Que conservó el archivo de Hurrem porque era el último pedazo de ella. El hombre que había roto cada tradición otomana para casarse con una concubina. El hombre que le escribió poemas. El hombre que la hizo su igual en un sistema diseñado para hacer invisibles a las mujeres. Tal vez ese hombre no podía destruir la última cosa que ella había construido. Tal vez. Pero hay otra posibilidad. Una más dura. Quizás Solimán la conservó porque una parte de él necesitaba que alguien supiera. Había escuchado morir a su hijo al otro lado de una cortina. Había aceptado las pruebas que mataron a Mustafa. Las había revisado. Las había creído, o había elegido creerlas. Y había vivido con esa decisión durante 5 años antes de que Hurrem muriera. Ya fuera que supiera que las pruebas eran falsas. Ya fuera que lo sospechara. Ya fuera que hubiera elegido no mirar demasiado de cerca lo que le estaban entregando. Él sabía algo. Y conservar el archivo era una manera de mantener ese conocimiento concreto. Imposible de racionalizar por completo. La caja era su culpa dada una forma física. No quemas tu culpa. No de verdad. La entierras donde puedas encontrarla si la necesitas. Donde puedas, en ciertas noches, poner las manos sobre ella. Y saber. El número de muertos atado a esta historia es difícil de cuantificar. Eso en sí mismo es parte del mensaje. Mustafa murió en 1553, estrangulado en la tienda de su padre, porque la tradición otomana prohibía derramar sangre real. Tenía 38 años. Su hijo pequeño fue asesinado el mismo día para prevenir una reclamación futura. Rustem Pasha murió en 1561. Si fue enfermedad o conveniencia política, la pregunta permanece abierta. Un funcionario llamado Davud, quien había servido como secretario personal de Hurrem y por lo tanto tenía conocimiento directo de su correspondencia, desaparece de los registros en 1560. Sin muerte registrada. Sin nombramientos posteriores. Un hombre que caminó hacia el silencio administrativo y nunca salió de él. Ahar vivió. Entendió el precio de la supervivencia y lo pagó en su totalidad, 31 años de silencio en una pequeña casa fuera de una ciudad que alguna vez había dado forma a su mundo entero. Mehmed Aga vivió. Fue suficientemente paciente para esperar décadas antes de escribir lo que sabía. Selim II murió en 1574, tras un reinado con el que la historia no ha sido generosa. El Imperio Otomano perdió Chipre. Perdió la batalla de Lepanto,
la primera gran derrota naval de la historia del imperio. El declive estructural que los historiadores datan en la segunda mitad del siglo XVI comienza, en la mayoría de los relatos, con Selim. Parte de ese declive fue externo, una Europa unificada contra la expansión otomana, rutas comerciales del Atlántico que redirigían la riqueza lejos de los corredores mediterráneos. Pero una parte fue la pérdida del sistema de Hurrem. Ella había sido, de maneras que el palacio nunca reconoció formalmente y nunca pudo reemplazar formalmente, la inteligencia institucional del imperio. Un archivo vivo de cómo el poder funcionaba realmente frente a cómo afirmaba funcionar. Cuando murió, esa inteligencia murió con ella. Solimán enterró el registro físico. Selim destruyó lo que pudo encontrar. Y el imperio, a lo largo del siglo siguiente, olvidó cómo conocerse a sí mismo. Porque al final, el imperio no cayó por sus enemigos. Cayó por los secretos que decidió enterrar. Hay un último detalle que los historiadores no han podido explicar del todo. La granada, el símbolo grabado en el broche de la caja de cedro, era también el símbolo que Solimán eligió para los azulejos del mausoleo de Hurrem. El edificio que mandó construir para su tumba está cubierto de ellas. Si fue coincidencia, sentimiento, o una forma de reconocimiento en clave que nadie más podría leer, los historiadores seguirán discutiéndolo para siempre. Pero las granadas están ahí. Siguen estando ahí. Puedes ir a verlas hoy mismo. Eso es lo que tiene el Magnífico. El título se lo dieron los europeos que solo veían los ejércitos y la arquitectura. Dentro del palacio, en las cámaras privadas donde la historia ocurrió de verdad, el hombre más poderoso del mundo pasó 8 años cargando una caja que no podía abrir y no podía destruir. Porque lo más peligroso de su imperio no era ningún enemigo en las puertas. Era la verdad que él ya conocía. ¿Qué significa que la persona más poderosa en la habitación sea también la menos libre? ¿Que el propio trono se convierta en una jaula construida a partir de los secretos necesarios para sentarse en él? Solimán lo tenía todo. Y durante 8 años, lo que cargaba era la única cosa que ningún ejército, ninguna ley y ningún silencio podían hacer desaparecer. La verdad siempre encuentra un recipiente. Siempre.